tiempo tengan todos sus mercedes. El día de hoy, viernes 13 de noviembre de este año 2020, los saluda su amigo José Guadalupe Gutiérrez Razo, desde aquí, desde el corazón de mi querido municipio de Tonalá, Jalisco, México. Y el motivo que nos trajo aquí a esta hora y en estas circunstancias es para que ustedes sientan hasta cierto modo o punto que este es un pueblo dentro de una ciudad. Y bueno, aquí podemos conocer edificios públicos, eclesiásticos y civiles con muchísima historia, desde este lugar por donde el sol sale o la tierra del sol. Y bueno, ahorita como es de noche les puedo decir que el dios Tonatiuh, que le da nombre a mi municipio, pues anda jetón. Entonces nos da la chance de no acalorarnos y conocer de otra manera a mi querido Tonalá. Entonces, acompáñenme a andar ahora sí, nada más aquí, de pata de perro, por el primer palo. Uno de los primeros datos históricos o anecdóticos que les puedo contar es precisamente de esas letras. Esas letras fueron colocadas aquí en la administración 2015-2018, cuando el gobierno era encabezado por Sergio Armando Chávez Dávalos. Estaban precisamente en esta área. Pero no es el único cambio que hemos tenido. También al pie de ese árbol había una cabeza de águila simulada que fue colocada por el motivo del bicentenario. Y bueno, a mi lado izquierdo tenemos un monumento religioso muy importante y muy querido dentro de Tonalá, que es el Santuario del Sagrado Corazón, y que también fue obra a iniciativa del querido párroco Jaime de Anesagasti y Llamas, y que fue construido bajo las ruinas del Templo de la Soledad, cuya parte anexa era de un hospital de indios. Y bueno, podemos conocer más historias aquí. Otro detalle que les puedo referenciar en cuestión de nomenclatura es que había unas letras que decían Guadalajara 2011. Esas letras Guadalajara 2011 estaban colocadas en esta área, atrás de este monumento de Gorgonio Cortés, y que esas eran para promocionar los Juegos Panamericanos. Pero ¿qué les puedo decir de Gorgonio Cortés Carrasco, que ha sido el mejor músico del mundo? ¿Y por qué les puedo decir esto? Porque Gorgonio Cortés, su obra La Rondinela, que fue inspirada en las golondrinas y compuesta en el puerto de Manzanillo, bueno, pues en ese caso le dio la vuelta al mundo y ha sido tocado en todos lados. Pero déjenme decirles que en una película llamada Cómicos de la Legua, cuyo protagonista fue Adalberto Martín de Resortes, ahí por primera vez grabada se oyó la rondinela del gran músico tonalense Gorgonio Cortés Carrasco. Ok, vamos a continuar. Acompáñenme. Otra de las cosas importantes que podemos encontrar aquí en la plaza principal, pues indudablemente es el mercado municipal. Déjenme decirles que el espacio donde ocupa este mercado anteriormente era de terrado y de manteado. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que era prácticamente muy austero y era solamente un lugar para poder hacer la mercadería y otras cosas. Este mercado fue construido a iniciativa del profesor Isidoro Ramos Bautista y que fue culminado en esa misma administración municipal por Celso Rubalcaba Muñiz. Este mercado originalmente se llamaba Pantaleón Panduro y bueno, nomás comprendía de la mitad. La primera ala
el lado norte en sus dos niveles. Después, al tiempo, se le llamó, como actualmente es, el Mercado Francisco Silva Romero, y se construyó también la segunda ala en el periodo municipal de Juan Oral Vega. Y esa fuente tenemos ahí, fue construida en la administración municipal 1998, año 2000. Pero sin lugar a dudas, la joya de la corona es el Palacio Municipal. Déjenme comentarles que el Palacio Municipal, en el terreno que ocupa, fue construido o ocupado en el año de 1533, cuando aquí se fundó Santiago de Tonalán y sirvió como capital de la Nueva Galicia o del Reino de la Nueva Galicia, y que, bueno, venían procedentes de Nochistlán y que de aquí se fueron para Tlacotalpan. En este periodo, pues déjenme comentarles que en esta plaza municipal pues ha habido mítines, manifestaciones, tertulias, procesiones, un montón de cosas que podemos encontrar y referenciar bastante y que están escritos en el Ideario Popular y en algunos otros escritos. Esta presidencia municipal, como ustedes la vieron, ha sufrido varias modificaciones. La primera fue en el año de 1947, donde su originalidad eran unos portales como los que están aquí, pero demasiadamente muy austeros. En 1947, el entonces presidente municipal Pascual Aldana Martínez la destruye en su totalidad y finca otro nuevo palacio municipal con un reloj muy bonito traído de la ciudad de Guadalajara. Después, este mismo personaje, Pascual Aldana, en 1967, cuando fue alcalde, por segunda ocasión, también empieza a remozarlo y a construirlo, pero él no lo terminó, sino que el siguiente presidente municipal pues fue el que continuó. Tampoco terminó y siguió Francisco Oliva Olemos, el que por fin lo construyó, y después hubo otras remociones. Pero es importante comentarles que en el año de 1984, el entonces presidente municipal, Marcos Arana Cervantes, la vuelve a remozar. Y bueno, así como está, básicamente fue con el presidente municipal José Timoteo Campechano Silva. Y posteriormente, en el año 2014-2015, pues se construyó otros salones al fondo y se recubrió con cantera. Entonces, estas son de las partes de las historias de las fincas y de los monumentos emblemáticos civiles, eclesiásticos y políticos muy importantes. Vamos a continuar. Ya nos encontramos en la calle López Pajar, que anteriormente por nomenclatura tuvo el nombre de Héroes. Déjenme decirles que José María López Pajar fue un personaje muy importante de los tonalenses de antaño, porque fue ganadero, agricultor y comerciante. Tan es así que él llegó a ser presidente municipal del pueblo. Y también es importante comentarles que dentro de las fachadas de esta calle, en algunas fincas, todavía nos evocan al Tonalá de antaño, es decir, a la época virreinal, que entre comillas es una historia perdida de Tonalá, y a la época porfiriana. También es importante comentarles que aquí hubo varios lugares de recreación, y dentro de esos lugares de recreación pues teníamos las cantinas, y esta finca era una de ellas. Es importante comentarles pues también que aquí, en esta calle, que ahorita lleva por nombre, la de mi espalda, Juan García Parga, anteriormente tuvo por nombre la calle Centenario. Juan García Parga fue un párroco que duró muy poco tiempo aquí en el pueblo como tal, pero que hizo dos cosas muy significativas. La primera fue que reeditó en su segunda edición el libro de Jaime de Nesagasti y Llamas, Tonalá de ayer y hoy. Y la segunda fue que trató de impulsar e incentivar el suministro de energía eléctrica al pueblo, y también
del teléfono junto con el entonces cacique, persona más importante del pueblo, Pascual Aldana Martínez. Y bueno, vamos a ver qué más nos encontramos, pero es importante comentarles por último que más o menos en esta área, en el año de 1939, la revista del National Geographic publicó 2 fotografías desde esta perspectiva, donde se veía al fondo el antiguo kiosco y a la antigua plaza, y con algunas personas sentadas en las bancas, pero otras en su vida cotidiana. Vamos a continuar. Una de las fincas importantes de esta calle es esta, número 28. ¿Por qué? Porque perteneció a la señora muy importante Rita Arana García. Esta señora se le conoció como doctora porque fue la primera mujer en Tonalá que se tituló como médico homeópata y perteneció a una de las familias muy importantes y muy tradicionales de aquí, de mi querido municipio de Tonalá, Jalisco. Otra de las fincas muy importantes es esta, el número 14. ¿Por qué el número 14? Porque era de una farmacia que se llamaba Farmacia de la Salud, perteneciente a Senorina Coral Pelis, y que durante mucho tiempo fue la persona que ayudó, no nomás económicamente y con medicamentos al pueblo, sino también en la asistencia social. Entonces, pues vamos a conocer qué más historias hay aquí dentro del primer cuadro de Tonalá. Otra de las fincas importantes que hay aquí en la plaza, pues es la finca que alberga la farmacia de Guadalajara. ¿Y por qué es importante? Porque este lugar, como zona de esparcimiento, a partir del año de 1943, ahí fungió como cine, el Cine Tonalá, que tuvo una larga vida y que pasó por diferentes etapas de ser un cine familiar, después un cine más, vamos a decirlo así, suprimido, hasta que se convirtió en un área de juegos electrónicos y llegó a su fin como tal en el año 2005. Importante es mencionarles que durante muchísimos años, para anunciar las películas, pues utilizaban una camionetita que sonaba en todo el pueblo, una melodía que se titulaba Las Cotorras. Era una pública. Entonces, sin más, pues vamos a continuar a ver qué seguimos encontrando históricamente hablando aquí en la plaza principal de mi querido Tonalá, Jalisco. Una de las esculturas y personajes muy importantes para el municipio de Tonalá, pues es la escultura de Xihualpili Chapotzintli. Este personaje es muy importante para la historia local porque fue la Mahuisticayot, es decir, la gobernante en turno en el año de 1530, cuando recibió en paz a las huestes invasoras de Pedro Niño Bertrán de Guzmán. Y bueno, ¿por qué era la regente siendo mujer? Porque era la viuda de Tonantzin. Y bueno, ellos tuvieron 2 hijos, Xochitzin y Xochitla. Xochitzin como mujer, pues no podía gobernar, sino que le correspondía a Xochitla, y Xochitla, como era un infante, pues no podía asumir el mando. Entonces, esta mujer, Xihualpili Chapotzintli, era la regente del gran Huitlatonazgo de Tonalá. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de la Xihualpili está muy estilizada y ha recibido muchas críticas desde que se colocó en el año de 1999, precisamente porque no corresponde a la silueta de una mujer indígena. Pero vamos al centro de esta plaza municipal, que es el kiosco. Acompáñenme.
Otra de las cosas importantes que podemos encontrar en este sitio, indudablemente, es el kiosco. Y bueno, déjenme decirles que hasta antes del año de 1896 no existía. Este kiosco fue iniciativa primeramente del presbítero y que era el párroco de la parroquia de Santiago Apóstol, Jaime de Anezagasti y Llamas. Eso, como les dije, ocurrió en el año de 1896. Y bueno, se tiene la creencia que porque fue traído de Francia, fue una obra de Gustave Eiffel. Pero bueno, es algo mítico, es una creencia, lo más seguro es que, ahora sí que quién sabe, ¿no? Lo importante es comentarles que después este kiosco se derrumbó para hacer uno nuevo, que es este. ¿Dónde quedó el kiosco antiguo? Bueno, pues déjenme decirles que la estructura metálica de este kiosco fue enviado al poblado de Coyuna, al norte de aquí. Y a partir del año de 1974, siendo alcalde Pascual Cecilio Aldana González, pues fue que se hizo este kiosco y que también en el año 2015 la cúpula fue remozada. ¿Qué podemos hablar de los kioscos? Pues obviamente de las tertulias, de los domingos, de la banda municipal, que la principal fue la famosa banda guadalupana. Y bueno, aquí podríamos leer a los apás y a las amás comiendo cañas, cacahuates, pepitas, entre los muchachos y las muchachas a contravía, pues se enamoraban, se conocían y así eran las noches y los días de fiesta en este lugar. Entonces el kiosco desde siempre ha sido muy importante, pero este lugar también tiene una historia, porque recordemos que también para que un lugar subsista debe de tener agua, y aquí un lugar muy importante era, aquí a mi lado derecho había una noria, y que de hecho todavía existe. Entonces, en ese sentido, pues podemos darnos una idea de cómo era la vida social, amorosa, religiosa de estos lugares, donde en épocas más posteriores, cuando se remozó esta plaza, pues obviamente pusieron otro tipo de jardín, bancas con jardineras. Y en esta área, y desde esta perspectiva, pues había una pileta de agua, que también les voy a mostrar unas imágenes, dos para ser exactos, de una de los años 50 y otra de los años 70, que muestran una de esta perspectiva y otra de la que ustedes vieron hacia el kiosco. Entonces, pues vamos a continuar aquí a la plaza para seguir contando más historias de la vida social, política y religiosa, pues de la Plaza Sigualpili, anteriormente llamada Plaza El Centenario. Esta calle, anteriormente también llamada Parroquia, hoy Juárez, pues tiene una historia muy importante, porque aquí también se desarrollaba el tianguis. De hecho, existe una imagen de esta perspectiva donde podemos ver el frontis de la parroquia, la fachada del Colegio Carlos González y la gente vendiendo su loza. Aquí también existe una fotografía icónica, donde ahí podemos ver el cine Tonalá. Y bueno, disfruten este silencio. Otro de los edificios civiles y eclesiásticos muy importantes, pues obviamente es el ahorita llamado Colegio Carlos González. Y déjenme decirles que en sus orígenes era el antiguo asilo dedicado a el Sagrado Corazón de Jesús,
también una obra de Jaime de Anezagasti y Llamas. Y bueno, déjenme decirles que dentro de las funciones, no nomás de asilo, pues era la instrucción pública, también darles alimento, también enseñarles las obras religiosas y caritativas, pero sin lugar a dudas lo que era o es la hermandad regida por la Iglesia Católica. Y se llama Colegio Carlos González precisamente para honrar la memoria de otro párroco que llegó aquí en los años 40 y hasta los años 70 fue el titular de la parroquia, y que a él también se le deben grandes obras, no nomás de carácter dogmático, sino también de carácter material, en la que destaca la más importante, la estatua, el monumento a la Cihuatpili Zapotzintle, la que está ahorita actualmente el Cictepec, hoy el Cerro de la Reina. Para redondear este dicho, les puedo decir que existe una fotografía un tanto borrosa, más o menos de esta perspectiva, donde se ve el frontis con el padre Jaime de Anezagasti y Llamas y un montón de chiquillos de principios del siglo XX, es decir, de aproximadamente hace 120 años. Vamos a continuar. Otras cosas que podemos encontrar aquí, en el corazón de Tonalá, y precisamente en esta calle que anteriormente tuvo por nombre Cruz Blanca y que hoy es para allá Pino Suárez y para el norte Obregón, pues son tres lugares muy importantes. El primero es el que está aquí a mi lado izquierdo y que es el centro de salud, y que fue inaugurado en 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. El presidente municipal era Celso Rubalcaba Muñiz, pero déjenme decirle que él fue presidente porque le hicieron un golpe de estado al profesor Isidro Ramos Bautista. Entonces, otro detalle muy importante que encontramos de esta área, otro detalle que tenemos bien importante es el antiguo Cine Primavera. Este cine pues era un alerón de dos aguas y que le hacía la competencia directamente a el Cine Tonalá. También tenemos algo muy importante, que es la Escuela Niño Artillero, y que durante mucho tiempo se le conoció como la Escuela del Castillito. ¿Por qué del Castillito? Porque su forma arquitectónica más o menos así era. Ahorita quiero que vean una imagen aérea donde se ve parte de la antigua Escuela Niño Artillero, también parte del antiguo Cine Primavera, con toda la perspectiva de esta plaza municipal. Pero también otra donde se ve esa misma ala, donde se ve una terminal de autobuses que también estaba en la década de 1960. Otro de los lugares importantes, hijo, pues obviamente es la parroquia. Déjenme decirles que la parroquia es ahora sí que el edificio más importante de Tonalá en cuestión eclesiástica.
Protección Civil, pues está el Palacio Municipal. Este edificio empezó a construirse en el siglo XVI. De hecho, cuando se dio la evangelización en el año de 1530, pero siguió su construcción en siglos posteriores, hasta el siglo, a finales del siglo XIX, por el cura Antonio Galindo. Y subsecuentemente se le fueron haciendo remodelaciones como es en la actualidad. Y bueno, es importante comentarles que también en este ambiente de zozobra y de tenebra, hay leyendas. Una de esas leyendas es la del Cuarto Verde. Me gustaría que la escucharan, un fragmento de ella, para que se den una idea de cómo este lugar tenía una importancia también para el imaginario popular. Escuchemos. Con la instalación de la energía eléctrica en casi toda la población, vino un cambio muy notorio. Esto trajo tranquilidad y confianza a sus habitantes, que ya podían transitar con seguridad en las noches por las calles empedradas del pueblo. Empezaron entonces a surgir los grupos de jóvenes, sobre todo los religiosos, que por costumbre llevaban a cabo sus reuniones en el salón de actos del cuarto de la parroquia o en los corredores del mismo. De todas esas reuniones se cuentan muchas anécdotas, unas más interesantes que otras, pero sin lugar a dudas, una de las de mayor misterio y espanto es la que se suscitó una noche de febrero. Esa ocasión, la charla de los jóvenes se había llevado a cabo en el salón de actos del cuarto, y por lo ameno de los temas se prolongó más tiempo de lo habitual. Al percatarse que eran las 10 de la noche, se apuraron mucho, porque en ese entonces era muy tarde para regresar a sus hogares. Se retiró un grupo de 4 muchachos, mientras los demás ordenaban el sitio de la reunión. Para abordar el salón de actos, tenían que cruzar parte de un pasillo, y cuyo costado había una puerta anexa al cuarto, hasta llegar al pasillo de los corredores, donde se sitúa un antiguo pozo. Luego, cruzar el oscuro pasillo que conduce al viejo portón situado a la entrada del cuarto. Después, sigue el corredor con 2 arcos que da al exterior de la calle y que servía como cochera. En el costado derecho del portón se encuentra una puerta que da al cuarto que entonces llamaban el Salón Verde, donde el maestro de música, don Tomás Escobedo, impartía clases de piano a los niños y jóvenes que acudían a ese lugar. Al pasar frente a dicho salón, un frío intenso corrió por sus cuerpos, y simultáneamente el miedo se apoderó de ellos. En ese preciso momento se apagó la luz, y dentro del cuarto se dejó escuchar un terrible gemido, similar a un doloroso sollozo inconsolable, que cada vez aumentaba de intensidad junto con las notas graves y tenebrosas del piano, cuando un espectro de rostro deforme se abalanzó sobre la ventana y salió volando hacia las oscuras calles del pueblo, dejando tras de sí el terrible eco del lamento y una oleada de ladridos de perros por los lugares hacia donde se extendió el sobrenatural sonido. Después de este suceso, y a reserva de ser verdad o no, aquellos grupos de jóvenes decidieron nunca más alargar tan noche sus acostumbradas reuniones. Muchos aseguran que donde entonces se escucha tocar una fúnebre melodía procedente de El Cuarto Verde, no únicamente por la noche, sino a cualquier hora del día. Hijo, ¿qué te pareció la leyenda del Cuarto Verde? Interesante. Está interesante porque se dio esa en el antiguo salón de actos, como vimos ahorita unas imágenes. También déjenme decirles que otra leyenda muy importante es la del padre sin cabeza, y que dice la leyenda que se dio por estas áreas. Vamos a escucharlo también, hijo. ¿Qué te parece? En Tonalá, desde hace bastantes años, pasada la medianoche, se oyen repiquetear las campanas de la parroquia del Apóstol Santiago, que, según el testimonio de mucha gente, son tocadas por un siniestro sacerdote sin cabeza. Según la leyenda,
de principios del siglo pasado, el espectro de un monje franciscano que al parecer murió decapitado ronda por el atrio y campanario del templo principal de Tonalá, cumpliendo una pena de enderezar a quienes vayan por mal camino. Cuenta la leyenda que en una oscura noche, amenazada por fuerte tormenta, dos compadres bien ebrios abandonaron la cantina que había en la plaza principal, cerca de las carnicerías, pues pasaba la medianoche y debían regresar a sus hogares. Así, emprendieron camino por las solitarias calles del pueblo, donde solo podía escucharse el cantar de los búhos y el ulular del viento, que feroz sacudía los árboles. Los dos compadres se percataron que se acercaba a la puerta del atrio la figura de un sacerdote con hábito de franciscano, cuya cabeza cubría una capucha que impedía verle el rostro. Mi presencia aquí es para pedir que vos recéis por mí y por tantas almas que por vivir como ustedes, sin atender a sus familias, ahora penan por el remordimiento de sus actos tan crueles y despiadados. Dichas tan verdaderas palabras, la tenue luz de la luna se ocultó tras las nubes. El viento sopló con más fuerza al punto de doblar con facilidad los robustos pinos y los relámpagos azotaron con estruendo. El ambiente tan fúnebre que surgió en torno a la furia de la naturaleza impregnó de temor a los dos compadres. La siniestra silueta del fraile alzó las manos y tras lanzar un pavoroso gemido bajo la capucha de su hábito, mostrando que aquel cuerpo carecía de cabeza. ¡Benditas ánimas del purgatorio!, gritaron los compadres, que por el susto olvidaron su estado de embriaguez y pegaron la carrera por la calle, a cuyos costados se situaba la Escuela Federal y el Cine Primavera, espantados más aún por el comienzo del triste repique de las campanas. A partir de esa noche, se dice que los dos parroquianos abandonaron la vida de las cantinas y trabajaron para compensar a sus familias por tantos maltratos que les habían dado, sin olvidar nunca el consejo de tan espeluznante sacerdote. Desde entonces, algunos de los habitantes de Tonalá afirman haber escuchado sonar sin razón aparente las campanas de la parroquia después de las 12 de la noche, y otros más aconsejan tratar de no pasar por el lugar para evitar encuentros con el padre sin cabeza, que dicen ronda en los corredores del curato, el atrio y campanario de la parroquia, pidiendo a quienes por la noche se acercan allí rectifiquen su vida y recen una oración por su alma para poder algún día descansar en paz. ¿Qué te pareció esta leyenda del padre sin cabeza, hijo? Muy buena. Nos da muy buenos consejos, que nos portemos bien y que no andemos de chupirulis, hijo. Vamos a seguir por esta calle para conocer dos cosas muy importantes, hijo. Una, la fuente que está aquí, y otra, pues, obviamente, la casa. Fíjate, hijo, otra de las cosas importantes que hay aquí en Tonalá, pues es esta fuente. Fíjate que antes no existía, hay una fotografía muy antigua donde se ve un caserón ahí y pues pura tierra. Esta fuente la pusieron entre el trienio de 1980 a 1982, cuando el Grillo, Juan Coral Vega, era el presidente municipal. Entonces, unas imágenes muy bonitas. Y fíjate, hijo, otro detalle bien importante. Allí en esa casa donde se ve el toldo ese que se ve ahí fue la casa de nacimiento de Gorgonio Cortés Carrasco. Ah, ese que vimos en la plaza. Sí, hijo, fue el que vimos en la plaza y que está tocando el delito. ¿No? Ok, hijo, pues vamos a conocer. Vamos.
Hijo, varias de las cosas importantes históricamente hablando que podemos encontrar en esta calle de Pedro Moreno, que anteriormente se llamó Parroquia, pues son varias, hijo. Fíjate, la primera es esa placa, donde dice que anteriormente esta calle tuvo por nombre Calle del Oriente. ¿Y qué más? Fíjate que allá enfrente, hijo, tenemos un símbolo muy importante para Tonalá, y que es el arco botarel, cuya función pues es sostener los muros de la parroquia y que simboliza dos cosas. Primero, es el triunfo de los ibéricos y sus aliados sobre los españoles, y en segundo lugar, pues es ahora sí que la implementación de la religión católica sobre la creencia politeísta de los indígenas, hijo, que aquí creían en muchos dioses. ¿Y qué más hay? Bueno, una de las cosas que también podemos ver, hijo, pues es la placa. Esa placa fue colocada en el trienio de 1959 a 1961. Esta placa da fe de que aquí en el año de 1530 fue fundada la segunda Guadalajara, pero con el nombre de Santiago de Tonalá. Esa placa pues fue colocada en esos años, como te digo, pero ese gobierno municipal era encabezado por Brígido Sandoval Ramos, que le apodaban la peligrosa, hijo, y su vicepresidente era su gran amigo del alma, Amado Galván Rodríguez, que también tenía un apodo, le apodaban el cigarro. ¿Y en esta zona hay más leyendas? Fíjate que sí, hijo, también hay dos leyendas que cuenta la gente. Una es el jinete sin cabeza del arco, donde cuentan que era un jinete donde tenía a relincho su caballo, y que la única cosa que hacía era asustar a la gente para que se recogiera rápido a sus casas. Y el otro es la leyenda del Catrín del Arco, donde hacen referencia que era una especie de diablo como el de las cartitas de la lotería, pero vestido de frac, de tacuche, y bueno, que él prometía dar riquezas y bienestar a cambio de vender su alma. ¿Cómo ves, hijo? Muy bien. Ok, pues ¿qué te parece si vamos a continuar? A ver qué más seguimos encontrándonos por aquí. Va. Vámonos. Continuando con el tema de las leyendas que vimos ahorita en el arco, les puedo referir que dentro del ideario popular hay una figura muy arraigada de misticismo y de leyenda, que es el nahual, que es una figura felina o de algún ave, y que puede ser bueno o malo. Déjenme decirles que en ese sentido, esta figura del nahual ha sido muy socorrida, pero más que nada representada en las figuras de la decoración de la alfarería. Y dos leyendas, a mi humilde juicio, sobresalen sobre las demás. La primera es que era un compadre, un señor que tenía un compadre que le iba muy bien en la alfarería, y este, por hacerle un mal, se transformaba en guajolote para que no le fuera bien, es decir, un término de envidia. La segunda leyenda que hace referencia a un nahual es del pelaje de los pinceles, y esto se refiere a que, a diferencia del otro, era un señor que se portaba bien con toda la ciudadanía, y bueno, los pelos de ese nahual se utilizaban para decorar la alfarería de una manera muy exquisita. Pero también la figura del nahual en determinado momento de la historia se utilizaba para asustar un poquito a los niños, y bueno, hay un vestigio de esta situación que les comento de los niños basado en esta tonadilla que me gustaría que escucharan. Duérmete, niñito, ya viene el nahual, y la sangre, niño, te vaya a chupar. Sus ojos de lumbre parecen burbuja, se monta en la escoba. Ahorita nos encontramos en el mes de noviembre, y como parte de esas festividades del mes de noviembre se encuentra la tradición a los fieles difuntos, y basado en ese sincretismo indígena e ibérico, pues la tradición de los altares ha sido muy socorrida. En este caso, este altar monumental está dedicado a un cura muy querido en el pueblo, que fue
don Rafael González González, que él permaneció en Tonalá desde el año de 1972 hasta inicio de este año 2000. Este señor cura está sepultado aquí, pero déjenme comentarles que no es el único. El primer párroco que fue inhumado aquí en esta área fue el señor cura Antonio Galindo y Contreras. Él está sepultado en la segunda capilla del lado izquierdo de aquí de la parroquia. Y bueno, otro sacerdote que está sepultado aquí fue el que ya referimos anteriormente y que llevó por nombre Carlos González Becerra. Pero también dentro de las figuras importantes de la religiosidad encontramos a Diego de Aranda y Carpinteiro. Él fue párroco desde 1800 hasta 1806 y después, cuando pasó a ser arzobispo, digámoslo así de alguna manera, de la arquidiócesis de Guadalajara, a él se le debe la iniciativa de la construcción de las cúpulas de la catedral metropolitana. Otro sacerdote que estuvo aquí y que fue reconocido como personaje ilustre dentro del gobierno del gobernador Agustín Yáñez Delgadillo, pues fue Ramón Plasencia Jáuregui. Este sacerdote estuvo a inicios de los años 20, es decir, cerca de 120 años aquí en la parroquia. Y bueno, él fue catalogado como uno de los mejores literatos que ha tenido el estado de Jalisco. Tan es así que sus restos descansan en una cripta que es del mausoleo central que está en el antiguo Panteón de Santa Paula, hoy conocido como el Panteón de Belén. Pero este personaje, este sacerdote, déjenme decirles que tuvo descendencia aquí en Tonalá con una mujer que llevó por nombre Josefina Cortés Carrasco. Y otro sacerdote que ya hablamos pues fue Juan García Varga. Y bueno, eso nos lleva a entender que los personajes de la iglesia han sido muy importantes porque la vida ha girado en torno, en el caso de Tonalá y otros pueblos, a la vida religiosa. Y bueno, aquí que les puedo comentar, aquí podemos imaginarnos cómo pudieron haber sido las fiestas con gran pompa. Bautismos, matrimonios, fiestas patronales o fiestas que el calendario litúrgico así lo requería, inclusive de todas las pompas fúnebres que se pudieron llevar en esta área. Importante es no dejar perder que en esta área del atrio, este patio y el patio de la escuela Niño Artillero, en algún momento de la historia y en sus inicios fue un camposanto. Y se tiene una teoría muy sólida que por ser camposanto y por ser los indígenas los primeros bautizados, aquí está sepultada en esta área Chihualpil Chapotzintli. ¿Por qué? Porque cuando recibió su bautismo cambió su nombre indígena por el nombre de Juana Bautista Danza. Juana Bautista por San Juan Bautista y Danza por el recibimiento que junto con sus tlatoanis que estuvieron de acuerdo, los recibieron en Tlacolchingo, -3, y que de ahí pues se deriva la tradición de los tastoanes. Mi querido Tonalá tiene mucha historia, muchas cosas todavía que contar. Y bueno, aquí hemos visto o hemos conocido a grosso modo personajes religiosos, pero también de la vida civil. Hemos conocido inmuebles que también fueron muy recurrentes y muy importantes dentro de la sociedad, como los cines, una farmacia y otras casas. Pero también los edificios de orden eclesiástico, como es el caso de la parroquia y es el caso del santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Pero también la presidencia municipal, que dicho sea de paso, como les comentaba, ahí fue la sede de la segunda Guadalajara, conocida como Santiago de Tonalá, y que después fue pues la Nueva Galicia. Y por último, casi para terminar, déjenme comentarles que todo esto que yo hago no tiene ninguna pretensión literaria, histórica, arqueológica y mucho menos económica. Simple y sencillamente ha sido mi gusto hacerla para dejar a las nuevas generaciones un legado de la historia antigua, moderna y actual de mi querido municipio de Tonalá, Jalisco, y que si ustedes desean conocer un poco más a detalle de
todo lo que hablamos y todo lo que hemos hablado del municipio, pueden consultar mi canal de YouTube, José Guadalupe Gutiérrez Razo. Y sin más, pues les agradezco mucho la atención que se tomaron al ver este pequeño material y pues vayan con Dios. Y si Dios quiere, seguimos, pues de qué otra manera, como me enseñó mi papá, de pata de perro. Como final les puedo comentar que hay una leyenda que menciona que el pozo de aquí de la parroquia, del patio, está conectado con el atrio del santuario.